Sean bienvenidos a esta 25 jornada de habilidades directivas, UDG. Voy a tener el honor de presentar esta mañana las personalidades que nos acompañan. Se encuentra en representación del director de la División de Gestión Empresarial de nuestro centro universitario, el doctor Andrés Valdés Cepeda, jefe del Departamento de Administración de este centro universitario, para quien soliciten. Se encuentra también la maestra Teresa Quintana Rodríguez, que es representante de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado y coordinadora de las jornadas de habilidades directivas. También se encuentra con nosotros la doctora Carmen Leticia Borballo Rodríguez, presidente de la Academia de Administración Estratégica de este centro universitario. A continuación le pediría a la doctora Carmen Leticia Borballo Rodríguez, presidente de la Academia de Administración Estratégica, que nos dirija su mensaje. Muy buen día tengan todos ustedes. Es muy importante para nosotros recibirlos en esta jornada que ya tiene más de 10 años en CUSEA y que representa una actividad académica trascendente para la Academia de Administración Estratégica. El Departamento de Administración y la División de Gestión Empresarial siempre han estado preocupados por ofrecerles a ustedes actividades co-curriculares que contribuyan a su formación práctica. En estos 2 días, con el apoyo de la maestra Tere Quintana, Rocío Echeverría y Leslie Rivera, los profesores que imparten su asignatura han hecho un gran esfuerzo por invitar un conjunto de ponentes que representan instituciones muy importantes en este estado y que por supuesto tienen un liderazgo especial. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, American Chamber, Ciudad Creativa Digital, un conjunto de líderes, de empresarios, de representantes del sector social y productivo están haciendo un esfuerzo para que en 4 eventos ustedes puedan tener actividades prácticas que por supuesto involucran también a docentes y a los alumnos como participantes de un trabajo que en conjunto, estoy cierta, ayudará a su formación académica. Por ello, les quiero dar las gracias, darles la bienvenida e invitarlos a que participen y se sientan orgullosos de pertenecer a este centro universitario. Bienvenidos y muy buen día. Muchas gracias, doctora Carmen Leticia Borballo. A continuación, le pediríamos a la maestra Teresa Quintana Rodríguez, coordinadora de los Centros de Innovación para el Aceleramiento del Desarrollo Económico en representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Gobierno del Estado y coordinadora de las jornadas de habilidades directivas, nos dirija su mensaje. Muchas gracias. ¿Cómo están? Bien, bien. A ver, no los escucho. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Excelente. Eso, muy bien. La verdad me siento muy honrada. Muchas gracias por la invitación, doctora Andrés Valdés, doctora Leti, a todo el equipo. Vengo con 2 cachuchas el día de hoy. La primera, que me manda la representación de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, donde tengo el gusto de pertenecer al equipo de trabajo. Y les mando un cordial saludo al maestro Juan de Meyer Robles, quien no pudo estar presente con nosotros, pero que les transmite sus saludos. Y también, por otro lado, el ser docente, estudiante y parte del equipo de trabajo de estas jornadas de liderazgo, que la verdad tengo que reconocer a cada uno de ellos, a Rocío, a Leslie, a la maestra Bessie, al maestro Iván, a todos los maestros, a todos los alumnos que fueron parte del comité organizador, porque inmiscuimos a todos los alumnos y con la intención de reconocer el talento académico, el talento universitario con sus compañeros y el talento externo también, como comentó la doctora Leslie. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Quién de ustedes en esta semana pudo ayudar o influir positivamente en alguien? Que levante la mano, por favor. ¿Sí? Replanteo la pregunta, la vuelvo a plantear. ¿Quién de ustedes ayudó en esta semana a alguien? Levante la mano.
Perfecto, entonces estamos en el lugar correcto. Líder es precisamente transmitir, compartir y sobre todo inspirar. Muchas gracias, bienvenidos a las jornadas de liderazgo. Mi nombre es Tere Quintana y estoy a sus órdenes. Gracias, maestra María Teresa Quintana Rodríguez. A continuación le pediría al doctor Andrés Valdés Cepeda, en representación de la División de Gestión Empresarial, como jefe del Departamento de Administración, que nos dirija su mensaje y haga la inauguración de este evento. En primer lugar, quiero agradecer su presencia a nombre del Departamento de Administración y de la División de Gestión Empresarial. También agradecer a quienes nos han ayudado a organizar esta histórica jornada de liderazgo y habilidades directivas. Tenemos cerca de 18 años ya organizando en este departamento este tipo de actividades. Ha variado, a veces ha sido una mañana, a veces ha sido una tarde, a veces ha sido un día. Incluso nos hemos ido hasta el Club de la Universidad de Guadalajara a organizar, es por decisión del propio comité organizador, 2 días trabajando. Pero esta vez, en esta ocasión, gracias al trabajo de la doctora Leti Borrayo, de la maestra Tere Quintanilla, de la maestra Rocío Echeverría, de Leslie, Iván y demás profesores, bueno, se decidió que esta jornada tuviera dos días de trabajo, en el cual se van a impartir conferencias muy interesantes, pero también talleres prácticos, en el cual podamos, de cierta manera, tener una vivencia, una experiencia sobre lo que es el liderazgo y las habilidades directivas. Entiendo que va a haber una conferencia inaugural sobre el tema de la persuasión. Persuadir implica el poder convencer a los demás, pero no solo persuadir en el sentido de nuestras ideas, de nuestros principios, nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras propuestas, sino sobre todo mover a la acción. Si revisamos un poco la historia de la persuasión a nivel del ser humano, si lo vemos desde la perspectiva religiosa, podemos decir que el primer acto de persuasión fue cuando Eva persuade a Adán de comerse esa manzana y poder, en este caso en el Edén, pues conocer otro tipo de bellezas naturales. Pero si lo vemos desde la perspectiva más científica, fíjense que el primer gran acto de persuasión que debemos de revisar y estudiar es cuando Cristóbal Colón decidió irse al mar, o sea, entablar una aventura. Él tenía un gran sueño, que era conquistar nuevos territorios. Tenía ideas y sueños, pero no tenía ni recursos, ni soldados, ni embarcaciones. Entonces, lo primero que hizo es construir una historia. Y le habló a la reina Isabel la Católica, le dijo: yo voy a convertir a los indios, porque él pensaba ir a la India, al catolicismo, porque la reina era sumamente católica. Voy a hacerlos, bueno, se consideran que eran bárbaros, a católicos. El rey no era tan religioso. El rey le interesaban los dineros, los territorios, las posesiones. Y le dijo: yo te voy a conquistar nuevos territorios, o voy a ampliar tu reinado. Y lo convenció y le financió, le compró las 3 naves que nos conocemos, la India, la Pinta y la Santa María. También convenció, no tenía soldados, fue con los presos. Y les dijo: ustedes van a tener libertad, pero sobre todo van a tener una nueva vida, llena de logros, de riqueza, de tesoros, de territorios. Y fíjense, una sola idea, un sueño que tenía esta persona, que no lo hemos estudiado como persuasión, finalmente logró el descubrimiento de América, y bueno, lo que también se llama la conquista de los nuevos territorios. Es un acto de persuasión. O sea, esta persona no tenía más que sueños, más que ideas. Persuadió a la reina, persuadió al rey, persuadió a los presos, que los convirtió en soldados, y finalmente pudo materializar su sueño. En esta jornada de liderazgo de habilidades directivas, la idea es que revisemos nuevas tendencias de liderazgo, que revisemos cuestiones prácticas de liderazgo, y que finalmente podamos nosotros aprender y ser mejores como seres humanos. Desde muchos años hay diferentes teorías de liderazgo. La más actual se llama liderazgo medido. ¿Qué es el liderazgo medido? Tiene que ver con rankings. Si no estamos hoy en los rankings,
sea a nivel local, a nivel nacional, a nivel estatal o a nivel internacional, no existimos. El ranking implica, por ejemplo, que la Universidad de Guadalajara sea reconocida en las primeras 10 universidades de México, que CUSEA sea reconocido como los mejores centros, pero implica también que tengamos acreditación nacional, que tengamos acreditación internacional, etcétera, etcétera. El liderazgo hoy es medido a través de diferentes rankings, y hay rankings que tienen que ver con desarrollo, que tengan que ver con inseguridad, que tengan que ver con corrupción y buen gobierno, o sea, en todo ya está medido. Entonces las diferentes teorías sobre el liderazgo, primero enfatizaban, por ejemplo, quién era el líder, cuáles eran las características distintivas. Segundo, qué hacía el líder, cuáles eran sus actividades. Tercero, cómo resolvía las diferentes contingencias o problemas con los que se enfrentaba. Después, cómo transformaba las diferentes realidades con las que se encontraba. Después, la nueva teoría del liderazgo era el liderazgo participativo, que básicamente estudiaba de qué manera podemos involucrar a la gente, las audiencias, en ese proceso de construcción de una nueva sociedad. Viene también una nueva teoría que se llama Servant Leadership, que es cómo nos sirve el liderazgo, cómo el liderazgo puede construir comunidad, puede construir ciudadanía, puede construir empresa y finalmente alcanzar los objetivos. Y lo moderno, les repito, la nueva teoría del liderazgo tiene que ver con el liderazgo relacionado con los rankings. Si nosotros como personas estamos en los rankings, por ejemplo, siendo miembros del Sistema Nacional de Investigadores, o teniendo, en el caso de los profesores perfil PRODEC, o en el caso de las instituciones, estando en los mejores rankings de las universidades más importantes de México, estamos en el liderazgo. Si estamos en los últimos lugares, ustedes saben que aquí en el caso del periódico Mural saca un ranking sobre las mejores instituciones de educación del occidente del país, de la zona metropolitana de Guadalajara. Y ahí aparecemos como Universidad de Guadalajara como la primera, en el caso de toda la Universidad de Guadalajara. Y el CUSEA con sus diferentes carreras aparecemos a veces en segundo, a veces en tercer lugar, dependiendo de la licenciatura. En pocas palabras, el nuevo liderazgo implica que nos evalúen, y la evaluación viene generalmente externa, que nos midan y que finalmente se nos dé una categoría dentro de esos rankings, ya sea, repito, locales, nacionales o internacionales. Pues jóvenes, esos 2 días vamos a revisar estos temas, lo que es la persuasión, lo que es el liderazgo, lo que son las habilidades directivas. Yo les agradezco su presencia, esperemos que aprovechen ustedes la oportunidad y vamos a darle la oportunidad que el director de la división, el doctor Adrián de León Arias, quien nos ha apoyado mucho en todos los eventos que organizamos, haga la declaratoria formal de inauguración de este evento. Bienvenidos y aprovechemos. Muchas gracias. Gracias, doctor Andrés Valdés Cepeda. A continuación, le pediríamos al doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial, nos dé su mensaje y la inauguración de este evento. Gracias, doctor Juan José. Muy buenos días a todos, queridos miembros de la mesa del presidium, el doctor Andrés Valdés, doctora Leticia Porrayo, maestra María Teresa Quintana. Buenos días, compañeros, estudiantes, profesores. Me da mucho gusto estar aquí con la representación institucional de la División de Gestión Empresarial. Además del gusto pues, de compartir siempre con ustedes estas actividades, decirles que para la División de Gestión Empresarial pues es un honor ser parte y testigo y apoyar en la medida de lo posible estas jornadas de habilidades directivas, que es un evento tradicional de nuestro del Departamento de Administración y de nuestro centro de la división y de nuestro centro universitario. Hace unos días vivimos el inicio y el desarrollo de las otras actividades del Departamento de Administración, la Feria del Emprendurismo, el Expo Emprende, como se le ha llamado más recientemente,
y les compartía que para la división siempre es un honor y una satisfacción institucional el ver cómo se desarrollan estas actividades en nuestro centro universitario, porque son actividades que, además de apoyar muy directamente su formación profesional, que es nuestra responsabilidad, las actividades se desarrollan en un ambiente de cooperación, donde pues es muy satisfactorio ver la participación de profesores de los departamentos, de estudiantes, ver la convocatoria que tienen esas actividades. Aprovecho para reconocer a todos los conferencistas y líderes de los proyectos que se van a presentar aquí: el maestro Jesús Gómez Zúñiga, el maestro Miguel Muñoz, el maestro Iván Brambila, la maestra María del Refugio, coordinadora de control escolar, que van a compartir con ustedes algunos talleres, y también agradecer a los conferencistas magistrales que estarán participando en este evento. Entonces, este es un evento muy completo, es un evento que apoya fundamentalmente una de las dimensiones que son esenciales en su formación profesional, y hacerlo en este contexto y con este nivel de calidad pues siempre es muy satisfactorio para la institución. Reconocer a los organizadores, a la maestra Teresitana, a la doctora Leslie Borrayo, presidenta de la academia, al doctor Andrés Valdés, siempre este entusiasmo con el que desarrollan estas actividades tradicionales, que no solamente contribuyen a su formación profesional, sino que también son parte y llegarán a ser parte de su vida en lo sucesivo. Siempre que nos encontramos egresados de las licenciaturas del área de gestión empresarial, administración, recursos humanos, mercadotecnia, negocios internacionales, etcétera, siempre es curioso cómo recuerdan estas participaciones en estos talleres, en estas actividades, y son temas que van a estar machacando cada que se reúnan como egresados. Entonces, sean egresados, siempre van a decir: ay, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la jornada y que hicimos y que participamos? Entonces, pues disfruten estas jornadas, aprovechenla en todo lo que puedan, porque de veras van a ser esenciales y fundamentales y muy importantes en su vida profesional. Bien, si me permiten, y para darle la formalidad al acto, les pediría que se pusieran de pie. Muchas gracias. Con la representación institucional de la División de Gestión Empresarial como director de la misma, me permito declarar inaugurado esta 25ª jornada de liderazgo y habilidades directivas que organiza el Departamento de Administración a través de su academia correspondiente, siendo hoy el día 2 de mayo y siendo las 9 horas con 50 minutos. Mucho éxito, y de veras aprovechen todo lo que se les ofrece en estas jornadas, porque van a ser claves para todos ustedes. Muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a todos y mucho éxito en el evento. Muchas gracias, doctor Adrián de León Arias. Bien, a continuación vamos a despedir a nuestras personalidades. Les pedimos a los estudiantes que conserven en su lugar en lo que recibimos a nuestro conferencista. Muchas gracias.
Bien, vamos a dar inicio con la primera conferencia magistral de esta mañana. Tengo el gusto de presentar a ustedes a Gonzalo Díaz Báez, expresidente de la sección de jóvenes empresarios de American Chambers of Commerce, coaching empresarial y fundador de Comunica en Paralelo. Voy a leer algunos datos curriculares en su síntesis curricular, obviamente. Fue fundador de Comunica en Paralelo, desarrollo de entornos de liderazgo y culturales dentro de las empresas. Experiencia presidiendo organizaciones, coordinando carreras en instituciones educativas, desarrollando negocios, y tiene estudios en psicología positiva organizacional, relaciones públicas, ingeniería y estadística. Gonzalo es especialista en la creación de entornos de liderazgo y movilización cultural en las organizaciones, con estudios en psicología positiva organizacional, ingeniería industrial, estadística y mejora continua, administración de proyectos, relaciones públicas, entre otras ramas. Ante la necesidad de desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo en las empresas, Gonzalo fundó Comunica en Paralelo, instituto para líderes por medio del cual transforma organizaciones y personas para crear entornos con un mejor liderazgo, innovación, más felicidad, más productividad, con el fin de una mayor adaptación al entorno y a los retos del siglo XXI. Por su cartera de clientes ha participado con empresas como Continental, Baker McKenzie, Gobierno del Estado de Jalisco, Huevo Cartoon, entre otras. De igual manera ha asesorado ejecutivos de alto nivel e instituciones como ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, American Chambers of Commerce, por mencionar algunas. Es colaborador de diversas revistas de negocios, participó con cápsulas de TV Azteca sobre comunicación y emprendimiento y activo promotor del concepto negocios conscientes, el cual busca fomentar liderazgo con ética, valores e integridad. Expresidente de Empresarios y Jóvenes de American Chambers of Commerce, así como es coordinador de la carrera de Ingeniería en Empresas de Servicios del ITESO. Más de 15,000 personas impactadas con su contenido. Recibimos con un fuerte aplauso a Gonzalo Díaz Báez. Bien, muchas gracias. Siempre he dicho que si uno ganara como suena el currículo, no estaría aquí, ¿no? Estaría de puente. A ver, chicos, quiero reconocerlos rápidamente. ¿Quién está en la carrera de Recursos Humanos? ¿Quién está en Administración? ¿Mercadotecnia? ¿Contabilidad? ¿Me falta alguna? Finanzas, es muy importante. Finanzas, negocios, relaciones públicas. ¿Quién está en relaciones públicas? Bien. Voy a bajar las manos y me gustó lo de las risas. Voy a hacer el primer ejemplo con eso. Lo interesante de las relaciones públicas es que es una de las carreras del futuro, porque del buen relacionamiento de las ideas depende el éxito de todos los demás. ¿Sí? Hay un factor muy importante en el tema de relaciones públicas y está totalmente adherido al liderazgo. Antes de empezar la conferencia, estaba platicando con unos chavos y me decían, es que rondamos aquí y hacemos rondas de qué días puede ir cada persona, porque tenemos también clases. Y a algunos maestros pues, no les gusta tanto que asistan, porque no tiene que ver con su clase. Y mi única reflexión que les voy a compartir, y los que sean maestros les voy a compartir, liderazgo tiene que ver con todo. Con todo. Yo no doy ninguna conferencia si no tiene un dato científico estadístico por detrás. Ya escucharon mi currículum, tengo una combinación de psicología positiva organizacional y del otro lado estadística e ingeniería. Entonces todo es comprobable y todo es aplicable de cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las emociones. ¿Sí? Voy a dar el primer dato estadístico. De acuerdo al Carnegie Institute of Technology en Estados Unidos, las personas que implementan mayor educación en sus habilidades de liderazgo son 3 a 4 veces más rentables. ¿Qué quiere decir esto? Ganan más dinero. ¿Sí? Dato estadístico actual y real. Primer dato. Segundo dato. El 70% del éxito financiero de una persona depende de sus capacidades emocionales a comparación de toda su pericia técnica. Depende de sus capacidades emocionales a comparación de toda su pericia técnica. Y cada vez que voy a la academia, yo he sido parte de la academia, soy académico, no tengo ningún problema con decirlo, y cada vez que voy a la academia, siempre me pregunto, ¿por qué invertimos tanto tiempo en pericia técnica, preparándonos en cómo sumar, restar, multiplicar, dividir, y cómo hacer cosas administrativas y no cómo controlar nuestras emociones al momento de hacer negocios, al momento de fracasar y al momento de emprender? Porque son justo los factores que no te dan éxito cuando no los cuidas. ¿Se fijan? Esos son los primeros datos. Voy a poner todavía muchos más datos. ¿Quién tiene menos de 20 años aquí?
Levante la mano. ¿Quién tiene entre 20 y 22? Bien, gracias. Ustedes están en esta convergencia de generación que ya ni es millennial, ¿no? Pero todo el mundo, los conferencistas que vienen aquí les siguen diciendo que ustedes son millennials y que los millennials, y los millennials, y los millennials. Esa convergencia ya no nos importa. La neta es que ya parémosle, ¿no? Me meto a redes sociales y es que los millennials van a ser los más pobres de la historia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Ya todos estamos cansados de escuchar eso. Vamos a sacar algunos datos también estadísticos para entender dónde estamos parados en ese liderazgo. ¿Les parece? Vamos a hacer el primer ejercicio. Levante la mano de aquí a quien no le importa el dinero. Bien, entonces, primer dato de redes sociales de que los millennials y a la generación de abajo, Z, no les importa el dinero, desmentido, ¿estamos de acuerdo? Vamos a comprobarlo un poquito más. ¿A quién sí le importa el dinero? A ver, ¿no? Nada más. Bien. Ya entendimos, ¿no? Esa parte. ¿A quién le conflictúa trabajar más de 8 horas al día? Ah, esa es otra parte. ¿Se fijan? Voy a aprovechar a los caballeros y señoras que están allá. ¿Les conflictúa trabajar más de 8 horas al día? No, ¿verdad? Fíjense la sorpresa maravillosa de esta situación, ¿no? Fíjense la sorpresa de esta situación. Y la sorpresa es grande y simple. A ellos no les importa, a nosotros sí. ¿Ustedes saben por qué no les importa, si les importa trabajar más de 8 horas al día? Porque crecieron viéndonos sin tiempo libre, sin hacer ejercicio, sin comer bien, porque no nos alcanzaba el tiempo, porque crecimos, voy a poner más bien en estos zapatos, discúlpenme, pero yo crecí viendo eso, con un papá que me acuerdo de los domingos, ¿sí? Porque eso es lo que le alcanzaba el tiempo, y con un hermano mayor que era el que jugaba conmigo, no mi papá. Este se lo he dicho a él, no se preocupen, ¿eh? Está totalmente manejado en terapia. No es un acto de espontaneidad de la generación que quiera trabajar diferente. Es un acto de educación generacional que hizo que queramos trabajar diferente. Ahora, el reto que tenemos, esta cancha que está aquí, es entender que tenemos que hacer la misma cantidad o más de dinero productivo en menos tiempo. Ese es el reto. Y les voy a ahorrar un misterio. No todos los que estamos aquí vamos a ser Mark Zuckerberg, ¿sí? Vamos a tener que salir a trabajar y a echarle galletas. Y eso querrá decir que tenemos que pensar en el día a día, ser inteligentes. Y un porcentaje de los de aquí, 10%, espero que sea un buen número, sí va a ser alguien como Mark Zuckerberg y va a ganar dinero fácilmente después de trabajar mucho, ¿sí? 24/7. ¿Ya entendimos por dónde va el tema de liderazgo hoy en día? Vamos a ir platicando qué va a pasar en el futuro, porque nosotros somos especialistas en dedicarnos a la cultura de las organizaciones. Y la cultura de las organizaciones está compuesta por la gente, no porque pongamos en una pizarra una misión, una visión y unos valores. Eso no existe en las organizaciones. Yo le puedo poner honestidad ahí, pero tú entiendes una cosa, tú entiendes otra, tú entiendes otra, tú entiendes otra. Sino que la cultura se gesta y emana de la convivencia de los que estamos aquí. Y cuando nosotros entendemos eso, podemos entender lo que es el liderazgo profundo. Ahorita les voy a decir cómo persuadir, pero para persuadir tenemos que entender esto. Por eso hice referencia a la carrera de Relaciones Públicas, porque al final del día el relacionista público tendría que entender cómo se gesta la sociedad. No es lo mismo estar aquí parados que estar en Ciudad de México dando la misma plática. Se comportaría diferente, ¿sí? Ni lo mismo en Monterrey, ni lo mismo en el sur, ni en el norte. Se comportaría totalmente diferente. ¿Queda claro? Vamos dando algunos datos extras de lo que va a pasar en el futuro cuando ustedes egresen. Va a ser la primera época en la historia donde van a converger 4 generaciones en las áreas de trabajo. 4 generaciones. Es decir, ellos, nosotros y los del medio tomando decisiones. Desde los que decían que no hay problema trabajar más de 8 horas hasta que les dicen que estamos locos trabajar 8 horas. ¿Se fijan? Primera cosa interesante. Segunda cosa interesante. Más del 50% de los puestos van a ser automatizados. Es más, no voy a decir ese dato porque acabo de decir una estupidez. Espérense. Voy a decirles el dato real. No va a ser que me equivoque y salgan aquí diciendo que Gonzalo dijo que... Bien, me manché. 35% de los puestos van a ser automatizados, ¿sí? Existirán profesiones que se llaman profesiones gig. Las profesiones gig son las que son de autoempleado, 100%.
el que administra redes sociales, el que da servicios, el que es consultor, pero va a haber una creciente en eso y las empresas vamos a estar buscando la gente que haga eso para no contratarlas, ¿sí? Y para que sean independientes. Pero la mayor razón de por qué va a suceder eso es porque ustedes quieren trabajar menos de 8 horas diarias y ser libres. Y la única manera que lo hagan es que lo hagan bien. Eso es bien importante, que lo hagan bien. Porque la gente que lo hace mal no funciona, por más que quiera ser libre. 5 millones de trabajos se verán afectados por la disrupción digital. Esta es la parte importante. Y 60% de los nuevos trabajos requerirán habilidades que solo el 20% de la población tiene. ¿Sí? Vamos poniéndole datos todavía más profundos. Esto de acuerdo al Foro Económico Mundial, no es un dato mío. Vamos a poner un número final para matar esto. Las profesiones que hoy estudiamos no existen y tampoco van a existir, porque ese sí es visión mía. Este tema de que no existen las profesiones que hoy estudiamos para el futuro, tampoco vamos a crear las profesiones para el futuro. O sea, es decir, la universidad no va a salir a desarrollar una carrera de flexibilidad cognitiva, no tiene sentido. Va a tener que incorporar en las carreras la flexibilidad cognitiva. ¿Me va a entender? No tienen por qué salir a crear una carrera de liderazgo. Pero los que van a triunfar en el futuro sí van a tener que saber liderazgo. Van a tener que incorporarlo a las carreras como un must dentro de. ¿Me va a entender? No se trata de crear nuevas carreras, porque al sistema académico no le va a alcanzar el tiempo. El día que saquen la nueva carrera ya va a haber algo nuevo. Y tampoco se trata que los que estamos sentados aquí esperemos mamar de la universidad y de nuestros papás y de los trabajos estas nuevas habilidades. Quien va a tener que decidirlo, así como quieren decidir menos horas de trabajo, son ustedes. ¿Qué quieren mamar? Todos estos datos que acabo de decir están en redes. Lo veo en Facebook, no lo veo en ningún otro lado, ¿sí? Lo veo en Instagram. O sea, no hay algo que no alcancemos a ver si no queremos verlo. Tenemos la oportunidad aquí de que ustedes decidan qué tomar y qué no tomar. Y como muchas veces se los digo a alguien, solo Google, así, no le molestamos más, ¿no? El otro día tengo una colaboradora que me dice, oye, Gonzalo, ¿qué significan profesiones geek? Google, o sea, no tengo por qué explicarte. Si yo fuera su maestro aquí, que lo he hecho en muchos lugares, llega un día un alumno y me dice, profe, es que yo no entendí muy bien lo que es la estructura de desglose del trabajo, en administración de proyectos, estaba dando esa materia. Ah, ok, está bien. No me diste suficientes ejemplos, ¿ok? Te di 5, ¿sí? De 5 tipos diferentes. ¿Qué es lo que te toca hacer a ti después de que ya abrí el camino? Buscar. Dije, vamos haciendo algo. Google, aquí, junto conmigo. Veamos las estadísticas de Google. 2.357.000 resultados. Ya no es mi chamba, es su chamba. ¿Quién es el más inteligente hoy en día en una aula de salud? Tiene razón, él. Porque desafortunadamente para los académicos, hace 20 años, la tesis la conocíamos nosotros y la especialidad. Hoy en día, pueden tomar el teléfono a un alumno, buscar lo que le estás diciendo y decir, es una estupidez, es mentira. Entonces eso nos vuelve los más inteligentes. El maestro realmente, por primera vez en su historia, se volvió el facilitador. Ya no se puede volver el maestro. Y tú tienes que decidir qué absorbes y qué no. Cuando hablamos de liderazgo, está en todas las materias y en todo lo que hacemos. En todo. Me encanta contar aquí algunas historias y voy a contar un par de ellas en el camino. ¿Sí? Y en el camino también voy a ir presentando un poquito para que me conozcan. Voy a contar un par de estadísticas más de la estructura de trabajo de Programa Partner Group, que es una empresa que recluta gente. ¿Sí? El 80% de los millennials entrevistados dicen que les importa el dinero. ¿Sí? Ya lo comprobamos aquí. Sí queremos ganar dinero. El 70% declaran que es importante el tiempo flexible y las vacaciones, evidentemente. Porque también entendimos que no queremos llegar a la edad de nuestros papás sin conocer el mundo. Así de fácil. Es un tema de ejemplo y de contratesis. Pero más del 70% declaran que tiene que haber en su trabajo alguien que los inspire. Y que si el jefe no les inspira, entonces dejarían el trabajo.
Ese es el nuevo reto que tenemos los que contratamos, los que se contratan, los que emprendemos, los que emprenderán y los que en el futuro contratarán. Tienes que tener capacidades de inspirar. Y la forma en la que inspiramos dentro de las organizaciones y fuera, fundamental, la más fundamental de ellas, es entender que nuestras emociones tienen que tener control. Porque las personas que están serenas, la gente juega mucho más con ellos. Los que explotan de la noche a la mañana y toman asuntos personales, profesionales inmediatos, no tanto. ¿Se fijan? Y de acuerdo también al Foro Económico Mundial, eso nos va a llevar a 70% más rentabilidad en las empresas. No ser más inteligentes técnicamente. Checan ese dato. Es que yo no digo nada si no viene un dato por detrás. Por esa razón, persuadir es el nuevo tipo de liderazgo. Recientemente, un par de meses atrás, tuve oportunidad de ir con uno de nuestros clientes y me dice el cliente: ¿tú qué me vas a venir a hablar de liderazgo? Porque aparte para el tema de liderazgo, resulta que soy sangre joven, aunque no parezca. Todavía soy milenio. Dicen que lo que se lleva en el corazón, no en la edad. ¿Sí? Bueno, este cuate, señor, agarra y me dice: ¿tú qué vas a enseñar de liderazgo? Si yo tengo libros así de todos los cursos que he dado. Dime, dije, en primera tiene que seguir estudiando porque no hubiera hecho ese comentario. ¿Sí? Ese es el primero de eso. Pero la parte interesante del liderazgo, a comparación de solamente las técnicas directivas, que son dos cosas que se parecen pero no son lo mismo, la parte importante es que muta con las generaciones. El liderazgo, la tesis de los 80s y los 90s ya no es funcional. Es más, me encanta cuando la gente dice: pero ya estamos en los 2000s. Sí, güey, el 2000 estuvo hace 20 años. Ya cambió también. ¿Sí? Ya migró. El liderazgo se transforma con la generación, porque tienes acceso a tecnología, redes sociales y demás. ¿Sí? Porque tendrás acceso a inteligencia artificial como en 3, 2, 1, ya está lista. ¿Sí? A esa velocidad. Entonces tenemos que transformarnos en ese juego. ¿Se fijan? Hoy lo vemos en todos lados. Lo vemos aquí con los testimonios, lo vemos en candidatos presidenciales donde hay la vieja generación y la más nueva generación con el candidato más joven. Lo vemos en las empresas. La sociedad culturalmente ya se transformó a este momento. ¿Les suena? Entonces vamos a platicar cuáles son las técnicas para poder persuadir y ser mucho más impactante en manejar a nuestra gente. ¿Va? Hay muchísimos temas de los que podemos hablar. Vamos a hablar nada más de cómo persuadir. Voy a poner la primera regla de cómo persuadir. Tiene 3 elementos. ¿Okay? Imagínense que tenemos un círculo con 3 ejes. Tiene 3 elementos. Lo primero es dar realidad, lo segundo es generar empatía y lo tercero es comunicar. A esos juntos se le llama comprensión. La comprensión es el elemento mucho más poderoso de todos, por encima de cualquier ejercicio de comunicación. Yo me puedo comunicar con cualquiera de ustedes, pero puedo no lograr comprensión, porque puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar y nunca conectar. La comprensión es el elemento fundamental para persuadir, para poder tener buenas relaciones, para poder dirigir a la gente. Vamos dando un ejemplo y dando claridad. Cuando hablamos de realidad, en uno de los ejes estamos hablando de cosas tangibles que se ven. Aquí hay un mantel verde, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguien podría decir que no es verde si no fuera, al menos que sea daltónico, pero todos los sanos pueden decir que es verde? Bien, estamos de acuerdo. Es indiscutible, ¿se fijan? Eso es dar realidad pura. Número 2, ser empáticos. Cuando hablamos de la empatía desde esta cancha, no estamos hablando de ponerme en tus zapatos. Es imposible que no me ponga en tus zapatos. Es una mentira que nos hemos vendido todo el tiempo. Yo no puedo llegar y decir: ay, es que se me murió mi tatarabuela. Ay, pobrecito. Ay, me siento igualito, güey. ¿No? No pasa. Pero sí entiendo lo que es la emoción de tristeza. La empatía profunda es entender lo que es la emoción de tristeza. Si murió su tatarabuela o se le murió el perro, no sé. Pero sí conozco el sentimiento de estar triste. Entonces, confabulo. ¿Se fijan? Y número 3, empiezo a comunicar. Eso genera comprensión.
La realidad son los elementos tangibles, innegables. La empatía son las emociones por los hechos o cosas tangibles. ¿Sí? Se murió mi tatarabuela, hecho, ¿no? Oye, ¿está más o menos muerto o bien muerta? No, pues muerta. O sea, no puedo cambiar, es intangible, es tangible, sí o sí. La empatía es la emoción que hay a través del hecho. Y la comunicación es lo que fluye ya para intercambiar un mensaje. ¿Vamos bien ahí? Fácil. Vamos a platicar un ejemplo muy rápido y muy simple. Fíjate que tienen a su novio o novia, o como en formatos. ¿Sí? Sí, pues cada quien tiene su formato, ¿no? El formato. Y normalmente en las parejas, cuando ya te vas para echar reja en la noche, ¿no? Echar lío, checar, pongamos, visitar, lo que sea, explicar, ponernos. Como lo que ejerzan ustedes es su bronca, no la mía. ¿Sí? O nada más llamarle, pues. Al final del día, todas las señoritas, a ver, levanten las manos las mujeres, vamos para saber cuántas son. Son la mayoría, perdón. Voy a cambiar de ejemplo porque va a estar muy agresivo esto. No, nada de eso. Al final del día, todas las señoritas son sumamente educadas con su pareja. ¿Sí? Son unas damas siempre. Llegamos en la noche los hombres a visitarlas y las mujeres siempre están ahí presentes, listas para que cenemos. Y los hombres somos unos grandes caballeros y siempre le preguntamos a las señoritas, ¿cómo te fue en el día? Si somos caballeros. ¿Sí? Y en esa pregunta de cómo te fue en el día, las damas también pues, nos platican, ¿no? De manera normal. Pues mira, me desperté, me puse unos zapatos blancos con unos jeans azules. Los jeans azules no me gustaron, entonces me los cambié por una falda. La falda no me gustó, entonces me cambié los zapatos y la falda. Luego ya me di cuenta que se me hizo tarde porque se me iba al camión, entonces me puse los mismos jeans al principio que los zapatos blancos. Llegué al camión, patanes del camión, no puedo creer que sean así. ¿Por qué otra vez? Y así se van 2 horas. Y los hombres tenemos una super capacidad de apagarnos un switch, hacer cara de perrito medio morir y hacer como que ponemos atención. Y lo interesante es que la otra mitad de nuestro cerebro, lo único que están pensando es en las quesadillas. Porque no lo pueden negar, normalmente cenamos quesadillas, ¿no? Y luego dices, bueno, sí va a haber quesadillas, pero ¿qué tal si no hay Valentina, ¿no? Y entonces, tu cerebro está pensando en eso y la otra mitad del cerebro está medio tonta de los hombres, ¿no? Entonces no pensamos en nada, ¿no? Pero luego las damas son igual de educadas, ya lo dije al inicio, y nos regresan la pregunta. Y los hombres nos dicen, las mujeres, ¿y a ti cómo te fue? ¿Y nosotros qué contestamos? Y se acabó la conversación. Práctica, simple, sencilla. ¿Bien? ¿Se fijan? ¿Qué es lo que pasa interesante? Este ejemplo aplica mucho mejor para ustedes que están en el noviazgo, porque los que están casados pues ya se tuvieron que acoplar, ¿no? Pasan 6 meses. Y no me lo van a negar, llega su señorita, chao, y llega y les dice, oye, ¿cómo te llamas? Oye, Eduardo, siento como que no nos entendemos. No te pongas romántico conmigo. Siento como que no nos entendemos, ¿no? Y tú dices, ¿cómo que no nos entendemos? Sí, siento como que no tenemos nada en común. Entonces, pues, ¿cómo no? Si me gustan tus zapatos blancos, tus jeans están padres, me encanta cuando me platicas, pero la chava tiene esa percepción. Se fijan, ya es una percepción. Entonces tú ya le explicas, no, te juro que me gusta eso, y me gusta cuando comer las quesadillas, me gustan los martes, y dices, pues tal vez tenemos algo en común, ¿no? Y cuando salimos el sábado, echamos unos tragos, y ya pasa un efecto. Se libera el problema. Pasan 8 meses, 10 meses, y entonces viene la siguiente crisis. ¿Sabes qué, Eduardo? No tenemos nada en común. Bueno, pues no tenemos nada porque a mí no me gustan las mujeres, ¿no? Pero desde ahí habrá un problema. Pero bueno, no tenemos nada en común. No es mi tipo. No tenemos nada en común. No sirve nada de lo que tenemos tú y yo. Entonces, pues no entiendo por qué. Y termina resultando en esta historia que acá hay una fila así seria de la mecha, sí es cierto, ¿no? Y termina resultando en la historia que el hombre nunca entregamos suficiente realidad. Entonces no platicamos del mantel verde en el día. Y al no platicar del mantel verde, la mujer no pudo generar emociones a través de nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no pudo saber si estás enojado o triste al respecto. Y al no estar enojado o triste al respecto,
el nivel de comprensión se reduce. Y el efecto final de esto es cuando la mujer ya piensa, ¿para qué le pregunto si siempre me dice bien? Hagamos las quesadillas y que se vaya. ¿Sí? Y ya entraste en este efecto. La comprensión se redujo totalmente. Pero si yo llego y te platico, fíjate que el mantel verde es así, y tú me preguntas, ¿cómo te sientes al respecto? Y te digo, encabronado, por bla, 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 ya hay una conexión, por lo menos de agrado o de desagrado. Incluso tú como mujer tienes la oportunidad de identificar si me gusta o no me gusta algo de mí. Y no pasará años identificándolo. ¿Se ven el efecto? Bueno, este ejemplo lo hago porque parece muy tradicional y muy fácil de manejar. Lo mismo pasa cuando lideramos a la gente. Cuando yo no le pregunto a la gente, ¿cómo te sientes al respecto de una situación? Lo más seguro es que se desconecte de ti. Y cuando se desconecte de ti, el siguiente efecto es que no le vamos a inspirar en nada. Porque no sabemos con qué inspirarle. Esta plática la hemos dado para cualquier sinnúmero de gente y sinnúmero de edades. Y ponemos el ejemplo de la pareja, funciona siempre igual. Ustedes se ríen porque están en un noviazgo y no pasa nada. Los que están casados empiezan a ver la cara de preocupación de, ya entendí por qué le regalo 50 años, ¿no? Pero normalmente es el efecto. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando yo voy a la organización y quiero liderar a alguien, tengo que darle mucha masa, ¿sí? Mucha realidad, para que me diga si le gusta o no. Incluso el desacuerdo es una forma de empatizar, ¿no? ¿Quién le va a las Chivas aquí? ¿Quién le va al Atlas? ¿Ah? ¿Quién es más ganador? ¿Quién es más fiel? Hay desacuerdo y hay acuerdo, ¿se fijan? Todos lo sabemos. Entonces, incluso el desacuerdo genera empatía, se genera comprensión. En los negocios así lo hacemos cuando queremos liderar. Generar empatía y mucha comprensión. Esto saldría de juego si no sumáramos otras herramientas. Voy a intentar platicar de lo más posibles. ¿Me avisan cuando el tiempo ya esté muy corto? Tendríamos que sumar otras herramientas, ¿les parece? Pero este es el eje angular de cualquier ejercicio de comunicación, sin importar la edad, sin importar el momento. Si yo lo transfiriera esto a la educación, tendríamos que dar mucha más masa. Si lo transfiriera a la educación de matemáticas en la primaria, hay unos métodos que dan mucha masa, muchas realidades, fichitas, juegos, ¿fijan? Y hay otros que no. Entonces unos aprenden bien, otros mal. ¿Sí? Si lo transferimos a los niños, incluso a los bebés, cuando les ponen este tema de que se llama educación temprana y los ponen a pintar desde bebés y cosas así, generan masa, porque generan empatía en acuerdo o en desacuerdo de si les gustó pintar o no, y por eso les estimulas. Y así podemos ir hablando de cosas. Si tú vas a emprender, entonces generas muchos prototipos para que se vea qué es lo que vas a vender, para que la gente diga, ah, estoy de acuerdo o en desacuerdo. Es una herramienta totalmente profunda. Ahora bien, lo importante son las herramientas que también vienen después. Les voy a pedir a partir de este instante que hagamos lo siguiente. No es un foro tan grande, entonces cuando alguien quiera comentar algo, preguntar, decir, me puede interrumpir, ¿sí? Y jugamos de acuerdo a tiempo real. ¿Les parece? Para que no termine siendo una sola dirección. Entonces cuando alguien quiera, yo quiero opinar, no estoy de acuerdo, bien. Y cuando alguien quiera, yo quiero complementar, bien, empezamos a jugar. Mientras más juguemos, más cosas salen de mi cabeza. Así funciona. ¿Sí? Adelante. Yo quiero cuestionarte solo en una cuestión. Al principio de tu conferencia haces mención y respeto a los docentes que están atrás, algunos son mis profesores, en por qué hacer el énfasis en mostrar un liderazgo a que seremos empleados, a que tenemos que trabajar más de 8 horas en un opresor corporativo, cuando México no necesita empleados, México no necesita más empresas extranjeras, necesita empresas mexicanas. Bien, excelente. Nunca hablé de empresas mexicanas ni extranjeras, simplemente hablé del empleo. Yo soy emprendedor, tengo una empresa y me considero mi propio empleado en este instante, ¿sí? Hasta el instante que genera las suficientes regalías para salirme. En ese contexto hablo, ¿sí? Si hablamos de cantidad de empresas y empleo, México tampoco necesita más emprendimiento si nos vamos al dato rudo, Lo que necesita es empresas que están haciendo que duren y que no se mueran a los 2 años. Ese es el reto más grande que tenemos. México está un poco fuera del tema, pero voy a abonar todavía más. Cada 2 años se quiebran las empresas que nacen.
La mayoría de estas quiebran por un problema de inteligencia emocional, por eso hago referencia al tema, y de flexibilidad cognitiva. Flexibilidad cognitiva es la capacidad de adaptarnos al cambio de manera constante, ¿sí? Sin parar, sin sentirnos mal, lo cual estamos muy mal acostumbrados en México, porque somos, aunque no lo creamos, sobre todo en la sociedad tapatía, muy tradicionalistas. Cuando viene un switch, es como, hey, espérense, no vamos a moverlo, ¿no? Tan solo la llegada de Uber, ¿no? En su momento. Entonces, la chamba que tenemos que hacer es uno, esta es mi tesis completamente, uno, sí aprender a ser mejores líderes, sin importar la cancha. Tanto yo necesito como México de emprendedores, tanto necesito de gente que sepa liderar dentro de mi empresa y sumarse a mi causa. Porque la única manera que crezcan las empresas mexicanas es que haya el que puntee y diga, yo le entro y yo creo, y los que digan, yo le entro con él. Y para eso hay que persuadir. Ese es el reto que tenemos. El problema grande que tenemos es la desunión de trabajo, y por eso necesitamos persuadir más a la gente. Porque cuando ella emprende y yo emprendo, y aunque estemos sintiendo la misma causa, y posiblemente voy a poner un ejemplo, ella sea superior en mi causa, digo, ni madre, yo voy a emprender. Y me lleno de ego y entonces voy por mi lado. Y entonces, en vez de sumar, partimos el mercado cuando podemos sumar. Tengo 3 aliados en la empresa, 3 grandes, ¿sí? Una de las divisiones que tenemos de la empresa se dedica a diseñar plataformas tecnológicas para universidades en línea. La otra división es servicio tradicional de desarrollo de cultura y programas de educación para las empresas, ¿sí? Estas 3. En esta tenemos a alguien que agarramos, nos sentamos y dijimos, a ver, yo no tengo la plataforma, pero tengo cómo hacer la educación en línea para empresas. Dijo, yo tengo la plataforma. Dije, a ver, yo voy a tardar 10 años en hacer esa calidad de plataforma, es una empresa fenomenal mexicana. ¿Por qué no hacemos algo? Yo te sumo metodología, que ya está comprobada, y tú me sumas plataforma, que ya está comprobada. Firmamos un convenio, literal. Y entonces ellos me suman eso y demás, y me la regalan. Y yo les regalo el servicio. Lo marginan, ganan dinero, y yo gano dinero. Es rarísimo ver en Guadalajara que esto suceda, ¿sí? Porque entonces nos peleamos muchísimo de no, entonces yo también lo puedo hacer. No, güey, yo tengo una fortaleza, tú tienes otra, sumemos. Ese es el reto que tenemos. No importa en qué cancha. Para mí la teoría es, el líder que exista tiene que ser en cualquier cancha. En cualquier. Mi experiencia como emprendedor, siendo de una generación fuera de broma ya millennial, ¿sí? Soy de los early millennials, al final del día, si mi mayoría de edad sí llegó después del 2000, aunque no parezca. Es que yo he tenido que trabajar 12 horas diarias, ¿sí? A comparación de alguien que está empleado. Esa es mi experiencia. Y antes fui empleado, entonces tengo la comparativa perfecta, ¿eh? Y fui empleado de nacionales y de transnacionales, en las mismas situaciones. Mi experiencia es que el emprendedor tiene que trabajar más al inicio. Entonces, a ese enfoque nos vamos. Bien, ¿cuáles son las otras herramientas? Y insisto, sigan interrumpiendo lo que quieran, ¿eh? Porque esto da mucho jugo, ¿se fijan? Hay una reflexión mucho más profunda, donde sí está confabulado el tema de liderazgo. ¿Cuáles son las otras 4 cosas que yo les diría? Tienen que suceder sí o sí en su ejercicio de comunicación y liderazgo. 4 elementos puntuales para persuadir. Cuando hablamos de persuasión, es importante saber que no hablamos de manipulación, es una cosa muy diferente la palabra. Manipulación es utilizar y engañar. Persuasión es utilizar los elementos culturales reales entre nosotros para que tú estés de acuerdo conmigo, pero en voluntad propia. ¿Bien? Pero 4 elementos, porque tiene que haber mucha responsabilidad de hacer esto, ¿sí? El primer elemento es hacerlo con mucha empatía. Esta empatía es entender que tú tienes un deseo altruista desde ti de que la persona que lidereas, esta persona, viva feliz. ¿Sí? El simple hecho de poder hacer que alguien de a tu lado digas, quiero que esté bien todo el tiempo. Si está bien o no, no sé, pero deseo que esté bien. El segundo hecho indispensable para lograr impactar de manera responsable en este ejercicio de persuadir es algo que se llama regocijo. Es mis ganas de hacer que el de enfrente, cuando le vaya bien, a mí me dé gusto y no me sienta como, ay, ¿por qué le fue bien? ¿Sí? Número 3, algo que le llamamos equidad. Sin importar, esto no tiene que ver con equidad de género, sin importar el estatus social,
la situación, la parte moral, si está arriba, si está abajo, si es mi enemigo o no es mi enemigo, tratarlo con la misma justicia que a todos los que trato con equidad, con empatía y regocijo. ¿Se fijan? Ese es el reto más grande. Si yo quiero ayudarle a parte de mi super brother, que tenga las mismas ganas de ayudarle al cuate que está allá que no conozco. Esa es la parte que tiene que ir atrás de la persuasión moderna. Porque ahorita lo comenté al inicio. Una de las cosas que estamos viviendo fuertes en la sociedad es que va a haber mucha convergencia generacional, que va a haber muchas diferencias, pero también que va a haber mucho rechazo al momento que hay tanta tecnología y hay tanta gente no preparada. Va a haber una brecha de desigualdad más grande. Y va a estar en la gente preparada como nosotros en acortar esa brecha de un golpe y poderle dar oportunidad a nuevas personas. ¿Se fijan? Y por estos tres elementos tienen que ser fundamentales su existencia en las organizaciones. Fundamentales en su existencia como líderes. Sin esto no estaríamos bien servidos. Disculpa, comentas mucho de que hay que actualizar a los nuevos integrantes que van a entrar al mundo laboral, sin embargo también decías que estamos como que en un país muy tradicionalista. Entonces, ¿cómo podemos empatar nosotros a que los profesores que nos doblan o nos critican a la mayoría de nosotros pudieran entender eso? Digo, no en el aspecto en el que sean más grandes, pero tú y yo creo que vamos a estar de acuerdo en que una persona entre más adulta se hace más terco, más necia, tratar de entender algo nuevo. No estoy de acuerdo. Bueno, no, entiendo. Me ha tocado con la mayoría de personas que convivo, es que es muy difícil tratar de demostrar algo nuevo. Entiendo tu tesis, pero no estoy de acuerdo en que te vuelves más terco. Te voy a platicar un dato. ¿Va? Estuvo comprobado en el 2000, en la primera década del 2000, algo que se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad significa que tu cerebro es un músculo. Y es un músculo que, a pesar de que envejezcas, sigue trabajando. ¿Y eso qué quiere decir? Que el viejo dicho de a chango viejo no se le enseña maroma nueva es una mentira. No importa la edad, puedes aprender cosas nuevas sin importar la edad. La estructura de alguien que no quiere volver a aprender o renovarse no depende de sus capacidades de aprendizaje. Hay una tesis muy fuerte en los 80s, fíjate nada más, que sí decía que todo el mundo teníamos un punto de inflexión y que a partir de ahí ya no hay crecimiento. Entonces tú decías, ay güey, voy a ponerlo en tema jerárquico, ¿no? Yo tengo capacidades de llegar a jefe y pues ahí mi punto de inflexión dice que voy a llegar y nunca voy a llegar a nada más. Entonces pues ya, estoy predestinado al fracaso, ¿no? Nada más jefatura, gerencias, direcciones, nada, y emprender, mucho menos. Bueno, la neuroplasticidad comprueba biológicamente que eso es una mentira. Este libro me acuerdo, yo tenía un jefe que me bulleaba con eso de tu capacidad de punto de inflexión es tanto, durísimo. Ahora, ¿cuál es el reto que tenemos? Uno, integración. Te voy a decir por qué integración. Si nosotros lo que queremos, hablando de cualidades de un líder del futuro, es flexibilidad cognitiva e inteligencia emocional, la chamba aquí no es hacer que el güey que está enfrente la tenga. La chamba es que tú la tengas. Y entonces en esa chamba de flexibilidad cognitiva, entender que la idea tradicional de un maestro puede ser un potenciador para la experiencia tuya. Ese es lo primero que yo te diría. Lo primero que tenemos que hacer desde esta cancha es que la persona que es más tradicional, tomemos lo que tiene bueno tradicional y reutilicémoslo. Y tú dale el refresh. Ese es el primer paso. Entonces, no toda la academia, porque cuando lo vemos desde esta perspectiva pensamos que la academia podría estar mal. No está mal, es un muy buen vehículo, muy buen vehículo. A comparación de lo que digan las redes cuando, es que Mark Zuckerberg no estudió, bueno, sí, pero Jeff Bezos sí estudió de Amazon y es el hombre más rico del mundo. Los de Google es una tesis de doctorado. Sí, Jeff Bezos también es una tesis de doctorado. Entonces, la academia no es un problema. El problema es cómo integramos estos momentums de poder co-crear juntos. Ese sí es el problema. El reto de la academia y de cualquier espacio de colaboración es la capacidad de co-crear y poder retar al güey que está enfrente y preguntarle. Y que con la misma forma contestes. Entonces, yo recibo una pregunta que puede sentirse ruda, no ruda o demás, y de la misma forma contesto. Porque no tiene una etiqueta para mí si estás agrediéndome o no. Tiene una etiqueta de una pregunta que tienes ganas de preguntar.
¿sí? Y se acabó. Tú podrás salir de esta conferencia, hablando de liderazgo, flexibilidad cognitiva, todos estos son ejemplos reales, y decir, las cosas que Gonzalo dijo son una estupidez. Y yo podría decir, no me importa que lo digas, porque lo que dijo puede ser una estupidez, pero yo no lo soy, porque ni me conoces. Entonces, así tendríamos que evaluar. Ese es el ejercicio de liderazgo que nos surge en las organizaciones, sea tuya propia o no lo sea. Nos surge salir a saber que una persona que está enfrente de nosotros podría estar cometiendo estupideces, pero porque lo pusimos en el lugar incorrecto, o porque me puse en el lugar incorrecto. Yo te voy a platicar. Fíjate nada más. Si al final del día yo te evalúo en una carrera de subir árboles a un chango y un pez, el pez será un idiota el resto de su vida. Pero si entiendo que el pez tiene una potencialidad para estar en el agua, entonces busco que el pez esté en el agua. La chamba de líder emana de nosotros, de entender eso. Si ya vimos que un académico maestro de nosotros es especialista en un tema, sácale jugo al tema que tiene. Y si no quiere cambiar el otro, será su bronca. Pero sácale jugo en donde valga la pena. Porque si no te vas a aventar una pleito el resto de los como 5 semestres que te quedan, 4. Ese es el jugo. Y como es academia, nos surge crear espacios colaborativos donde el alumno y el colaborador en las empresas y el socio en las empresas y en la sociedad misma, dejemos que creen, porque la cultura se gesta y se emana de hacer cosas juntos. Por eso puede llegar un líder nacional, como en Estados Unidos, un Donald Trump, para no hablar de los locales, y picar los botones sociales para ganar, porque la cultura emana de ahí. Él no dijo nada que la sociedad no creyera, o un porcentaje de la sociedad no creyera. La cultura de las organizaciones se gesta igual. Me fijo en qué realidades en común tenemos, qué emociones nos despiertan y las levantamos. ¿Te fijas? Bien. Esto está bueno. Hasta luego. 4 cosas que también me encantaría decirles de cómo vivir un liderazgo realmente auténtico. La primera, vive con pasión. No estoy hablando de la vivencia con pasión desde la perspectiva de, ¡ay, qué bonito! Eso se llama motivación. Estoy hablando desde la perspectiva de pasión, de que me corra la sangre cuando tengo ganas de hacer algo, que realmente me vibre. Y la pasión no nada más es en lo que me gusta, ¿eh? La pasión termina siendo también en las cosas que no me gustan que tengo que hacer. Porque, por ejemplo, yo tengo una empresa y me choca revisar la administración. Pero ¿quién, dueño de empresa, no revisaría su administración? ¿Sí? Entonces voy y lo hago con pasión porque hay un resultado mayor arriba de eso. Las personas que viven con pasión sí se motivan, porque la automotivación es una parte de la inteligencia emocional que estamos platicando. Nadie te puede venir a motivar a decir, venga, échale, mijo, córrale. Nadie, porque el día de mañana se te olvidó. Pero las personas que viven con pasión, les corre la sangre todo el tiempo. Número 2, las personas que realmente son buenos líderes sirven el café por las mañanas. Les voy a platicar una anécdota. Estuve el año pasado con una empresa que se dedica a administrar restaurantes. Entre esos restaurantes están restaurantes famosos como Chili's, como de la costa, ¿cómo se llama? Red Lobster, y ese tipo de gama de restaurantes. Estos cuates es una empresa mexicana que administra los restaurantes en México, ¿sí? No es necesariamente dueño de las franquicias, pero administra y es socio de los restaurantes. Y estos cuates, un día llegamos, yo iba representando a un cliente en un ejercicio muy de relación pública, y nos sentamos y estaba la mesa de cafecito, ¿no? Entonces dijimos, pues nos servimos café, y se para el dueño de la empresa, que yo lo acompañaba, y se pone a servir el café. Y cuando a punto va a servir el café, entra el dueño y le dice, ¡alto! Entonces, ¡a la madre! Yo voy a ver el café y dice, ¿qué pasó? Dice, ¿no sirves el café, por favor? Oh, bueno, pues me quería comedir, ¿no? O sea, estaba ahí, veo que se preparó para nosotros, está caliente, lo acaban de traer. Dice, no, porque esta empresa está para servir. Yo tengo que servirte el café. Y nos quedamos así como... Lo interesante de esto es que llevan su filosofía de atención al día a día, al límite. ¿Se fijan? Los verdaderos líderes sirven el café.
Digo, y aparte se dedica al mundo restaurantero, si no servía el café. Pero los verdaderos líderes sirven el café. Y no nada más sirven el café por el simple hecho de atenderte, porque servir no es necesariamente ser líder. Ahorita voy a decirles el siguiente consejo. Lo hacen por el hecho de hacerte feliz. ¿Se fijan? Porque a la mayoría de nosotros hacernos feliz es tomar café en la mañana. Y a la otra mayoría, que alguien te sirva un tequila te hace feliz. ¿Sí? Y a la otra una cheve, y a los que no, pues una. Pero al final del día te hace feliz. Ese nivel de conexión es mucho más profundo. Voy a pasar a la siguiente parte, al siguiente consejo. Si quieres ser un buen líder, pide ayuda. Chequemos este dato, es bien importante. Pedir ayuda es indispensable. ¿Por qué es indispensable pedir ayuda? Esto no tiene que ver con un tema nada más de servir. Neuronalmente, cuando tú pides ayuda a alguien, la otra persona conecta mejor contigo que cuando tú le ayudas en algo. Si yo te pido una ayuda, como en este instante de pregunta, la conexión neuronal ya se armó mucho más profundo. Tu conexión neuronal corre desde la cabeza hasta las emociones que están aquí atrás. Están aquí atrás. Y ese nivel de conexión ya no se vuelve a olvidar. Es más probable que ellos dos que preguntaron el día de hoy, la interacción con él el día de hoy, perdure con todos los demás por el único hecho de poder haber conversado en un intercambio. ¿Se fijan? Y de haber pedido la ayuda de pregúntame. Está comprobado científicamente que pedir ayuda es mucho más poderoso que dar ayuda. Bien, sí, eso es lo que genera una empatía mucho más profunda. ¿Por qué? Porque si yo te ayudo, hay una autoprotección mía. ¿Sí? Te ayudo con un control. Pero si yo te pido ayuda, me entrego a confiar en ti. Y cuando yo confío en ti, tú te das cuenta que puedes confiar en ti. Un verdadero líder pide ayuda. Así que cuando tú entres a una empresa o tengas una empresa, delegar te hace mucho más poderoso liderazgo que no delegar. ¿Sí? Cuando las personas que emprenden me dicen es que tengo que tener el control de todo, eres menos poderoso que cuando lo delegas, porque la gente confía en ti. Siguiente consejo: haz feliz a la gente. Ya lo mencioné ahorita el tema del café, pero lo voy a platicar un poco más profundo. Conocí a un conferencista que se llama Michael Melamed, un venezolano que no tiene, nació con el cordón umbilical en el cuello y eso le afectó a todas sus capacidades motrices. Le dijeron que no iba a poder caminar, voy a contar la historia lo más rápido posible, y cuando le dijeron que no podía caminar, entonces su hermanita, su primita creo, lo paraba como si fuera un juguete porque estaba prácticamente inmóvil. Y entonces, como ella nunca concibió que él no podía caminar, entonces empezó a caminar. Y luego le dijeron que no iba a poder hacer nada más que caminar, entonces empezó a correr maratones. Y luego le dijeron que no podía nadar y empezó a nadar. Y luego le dijeron que no podía subir montañas y empezó a subir montañas. Y se dedica a conferencias con un poquito de su testimonio y muchos temas más. Tuve la oportunidad de conocer a Michael Melamed y platicar en corto con él. Lo trajimos para una cumbre empresarial y cuando venía llegando él, tardó 3 días en llegar de Venezuela. Agotadorcísimo. Y lo primero que le dije, porque yo era parte de los organizadores, es: te pido una disculpa, creo que estuvo muy complicado llegar a México. Y me dice: hermano, esa es la vida. Hay que disfrutar el momento y es mi honor llegar a un lugar donde tú me invitaste. A la madre, ¿no? Sí, me quedé totalmente cuadrado. Y después de eso, se sienta un rato y estamos esperando su conferencia. Está sentado casi cerca. Hermano, ¿cuántos años tienes? Y le digo: 32. Y voltea el güey y me dice: me encanta tu generación. Yo: ¿y por qué? Porque, güey, se nota que tú tienes 16 horas chambeando ahorita y tienes energía. Eso es impresionante. Tu generación nunca se le acaba la energía. Y me di cuenta de algo que después dijo. Tocó los botones correctos para estimular lo que a mí me hace feliz, que es conectarme con la gente. Hacer feliz a alguien como líder es el mayor higiénico emocional, se llama, que alimenta acá y acá,
para que la conexión perdure todavía más en niveles de liderazgo. ¿Se fijan? Con esto voy a estar a punto de cerrar y luego vamos a estar para preguntas y se da otro poquito más de calma. En este sentido, les comparto algunas cosas que he aprendido. 1. Tuve la oportunidad de no venir de una familia privilegiada, ni con dinero, ni con negocios, ni con nada, y empezar a picar piedra, y después de picar piedra quebrar un negocio, y después de picar piedra quebrar otro negocio, y después de picar piedra, más o menos ir como levantando el flote, más o menos. Y sigue mucho por hacer. Tuve la oportunidad de lanzarme a vivir y vivir lo que mucha gente el día de hoy vive: casarme, descasarme, tener hijos, ¿no? Y todo este efecto impresionante, donde la vida, si yo no quería aprender flexibilidad cognitiva, la vida me lo dio. Adaptarme a cambios constantes todo el tiempo. También tuve la oportunidad de tener una bancarrota completa, despertarme un día y no tener que comer ni tener una casa. Y llegar a casa de mis papás, tocar la puerta así de, vine a visitar a mis papás, ¿no? Ellos no sabían que yo tenía que comer. Y poder llegar por una sopa, sin que creo que se dieran cuenta, ¿no? Así de, no se dan cuenta, sí. Curiosamente había comida para 4, ¿no? Tuve también la oportunidad de vivir eso. Y lo único que aprendí es que la vida te va a sorprender múltiples veces. ¿Sí? Y tenemos la oportunidad de salir a vivir con todo o a vivir sin ganas. Y tenemos la oportunidad de ir a compartir con todo o no vivir con todo. Tenemos la oportunidad de salir a vivir bajo la lluvia y mojarnos y disfrutar que hay lluvia o quejarnos de que hay lluvia. Tenemos la oportunidad de poder viajar sin tantos planes o no viajar. Tenemos la oportunidad de cambiar la tesis del pasado y actualizarnos al presente y tomar lo mejor del pasado. La vida te podrá pegar de 1000 maneras, pero tengo la certeza que si tú sales a vivir con todas tus energías, con todas tus ganas y con toda tu pasión, al final del día el que sorprende la vida eres tú y no ella. Les agradezco mucho. Bien, me parece que tenemos como 7 minutos. ¿Gustan alguna pregunta? En 5, 4, 3, 2, 1. ¿Chao? Bien. A lo que yo te entendí es de que es transmitir nuestra idea, nuestro mensaje, tanto a todos con lo que la persona siente para conseguir un objetivo. Lo acabo de traducir perfecto, o sea, 50 minutos de plática en una frase. La buena conexión se hace, justo lo acabas de explicar. Transmitir una idea, un mensaje, de acuerdo a los botones correctos de la persona. Eso no quiere decir cambiar la idea, quiere decir compartir un mensaje que vincule con los intereses de la otra persona. Si no vincula, tampoco es necesario forzarlos, porque los líderes vamos por nuestro público que sí se encuentra. Si no se encuentra, a volar. Bien, ¿alguien más? Dice que no. Bien, voy a comentar aquí, ¿me recuerdas tu nombre? Verónica dice que estamos acostumbrados a que nos digan que si yo pido ayuda, nos hace ver débiles. Pero la realidad es que neuronalmente, en la parte de la corteza emocional de tu cerebro, el pedir ayuda hace que la otra persona se vincule contigo con confianza. Entonces, lo interesante de esto es que ya sabes la información. ¿Sí? Pídanlo en algunos momentos y en otros momentos den ayuda. Dejar de ayudar también sería una estupidez. ¿Sí? Poder compartir esa sinergia es lo que le da mucho valor a una conexión con alguien. Respecto sobre pedir ayuda, ¿cómo saber a quién pedir ayuda? Eso está interesante, es un tema de confianza. Mira, lo primero es, esta es mi regla básica, lo primero es, cuando pidas ayuda siempre va a haber un momentum de desconfianza, ¿no? Sucederá bien o sucederá mal. Lo primero es entregar, ¿no? O sea, no hay de otra. Porque puedes ser tu mejor amigo y le puede salir mal. Pero la estrategia real cuando haces este tema como un tema de liderazgo, lo haces en pequeñas proporciones. O sea, la primera ayuda es algo chiquito para entender cómo va a ser la interacción.
Es la cena romántica antes de salir con algo más con alguien. ¿Sí? Coqueteas un poquito para decir, si juega o no juega. Si no juega porque no te hace sentido a ti, entonces paras. Ese es el juego. No hay una fórmula exacta para esto, sino que confianza. Y la otra es que con nosotros, con desapego, sin hacer que nuestro ego predomine de yo lo puedo todo, poder dejar que alguien pueda algo que yo no puedo. Ese es el juego. Es la cultura de co-creación la que nos surge a las organizaciones, hacer cualquier tipo de organización. ¿Bien, alguien más? Bueno, esa es casi otra conferencia. Es otra conferencia, pero les voy a dar el comercial. Seguramente por septiembre, octubre, sin una fecha exacta, voy a sacar un libro que se llama Yo no tengo la razón, guía práctica para manejar el ego. ¿Sí? ¿Lo presentas aquí? Lo presento aquí, es más, ya, fíjate, aquí lo presento, aquí damos la conferencia del libro. De hecho, vamos a hacer una pre-conferencia, porque va a ser totalmente digital y vamos a regalarles unos, se llaman cover book, que es nada más la portada, y ya tú lo puedes bajar gratis para la gente de la conferencia. Es casi otra conversación, pero nuestro juego en el tema de pedir ayuda y nuestro ser líderes es el no evaluar a la otra persona. Es decir, si yo te pido ayuda y tú no quieres colaborar conmigo, yo no tengo que evaluar, decir, ay, es que eres una hija de tu mamá, no me quieres ayudar, ¿sí? Pues tus motivos tendrás. Entonces me toco con ella y le pido ayuda y me desapego de eso. Ese es lo más retador de todo. No quiere jugar en este momento. Y posiblemente cuando le pida ayuda a ella, tú vas a decir, ay, si le hubiera ayudado, ¿verdad? Y entonces pasa otra conexión. Pero esperamos ese momento. Es un juego de paciencia. Si tenemos un problema nosotros en esta generación, que es tener paciencia ante ese tipo de cosas. Eso se llama inteligencia emocional pura. Porque entonces me desespero porque no pasó. Pero la realidad es que, se los acabo de decir, yo tuve la oportunidad de tener suficientes fracasos y al final del día no pasó. Entonces la vida me pone en otro camino y otra conversación. Entonces, buscas alguien más. ¿Alguien más? ¿Una más? ¿Tienen? La mejor manera de decir a alguien que no lo quieres ayudar, no porque no quieras, sino porque realmente no puedes ayudarlo sin perder esa conexión. Justo como lo acabas de decir, no me siento capaz para resolverlo. Sí. Oye, no estoy capacitado para hacer lo que tú me estás pidiendo. ¿Puedo buscar una manera? O de plano no puedo. Culturalmente no nos han enseñado a decir eso, pero no puedo porque no lo sé. Tu ideal sería, no tengo el conocimiento, pero pues te ayudo a buscar la respuesta, ¿no? Puede ser, y si no, O sea, si tampoco sabes por dónde buscar, también es, no sé ni cómo. Preferible, eso genera más confianza que el engaño. ¿Sí? Porque el otro se ve como engaño. Se nos acabó el tiempo, pero me voy a quedar yo aquí 5 minutos más si alguien quiere acercarse. Y luego tengo que correr a otra cena. Bien, les agradezco mucho. Agradecemos al licenciado Gonzalo Díaz Báez su conferencia. Esperemos que no sea la última vez que está aquí, que sea la primera de muchas. A continuación le pediría a la doctora Carmen Leticia Borrallo Rodríguez que haga entrega de reconocimiento a nuestro conferencista, por favor.